Nos han hecho creer que las culturas antiguas no tenían tecnología, que no conocían el metal ni las ruedas, ni las bestias de carga, que usaban herramientas básicas para la vida diaria y para hacer sus construcciones. Pero, irónicamente, no se sabe exactamente cómo construyeron muchos de sus monumentos, edificios y pirámides con un sorprendente grado de perfección arquitectónica, cómo lograron tanto conocimiento y por qué desaparecieron. Todo eso sigue siendo hasta ahora un gran misterio. Los mayas estaban mucho más avanzados de lo que alguna vez se pensó. Las pistas y la evidencia respaldan la idea de que los mayas poseían un conocimiento superior en matemáticas y astronomía. La aguda observación del cielo nocturno y su relación con su calendario y monumentos tenía un significado importante en su forma de vida. Entre 7 y 11 millones de personas vivían dentro de su reino expansivo, aunque con los nuevos descubrimientos se cree que pudo haber sido hasta el doble de esa cantidad de habitantes. Las ruinas no solamente eran centros ceremoniales, sino verdaderas ciudades comunicadas entre sí, algunas muy grandes y densamente pobladas, que alcanzaban hasta 40.000 habitantes regidos por su gobernador supremo. Estas impresionantes ciudades fueron abandonadas en los siglos 9 y 10. Las causas siguen siendo un misterio. La cultura de los mayas antiguos, constructores de las grandes ciudades, desapareció. Hoy en día se está utilizando una nueva tecnología para descubrir los misterios de la civilización maya. Usando equipos y técnicas avanzadas de detección de luz, los científicos prácticamente han quitado la densa selva para revelar una ciudad en expansión con más de 60.000 estructuras. Solo en 2018 se encontraron decenas de miles de estructuras y docenas de kilómetros de carreteras, canales y calzadas que conectaron a esta sociedad masiva. Se estima que aún hay unos 2.7 millones de estructuras por encontrar, en una extensión de más de 100.000 kilómetros cuadrados. La cultura o civilización maya se desarrolló por uno de los más destacados pueblos mesoamericanos prehispánicos, cuyos inicios se rastrean desde el 2000 a.C. al 250 después de Cristo, y sus últimos vestigios hasta el 900 al 1527 después de Cristo. Los pueblos mayas son una de las 6 cunas de la humanidad, y llegaron a expandirse a lo largo de un territorio que abarca hoy en día el sureste de México y el norte de Centroamérica, la totalidad de la península de Yucatán, todo Guatemala y Belice, así como el occidente de Honduras y El Salvador. Los mayas se desarrollaron en diversos aspectos, logrando el único sistema de escritura completo de toda la América precolombina, y dejando un legado importante en materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica. La selva cubrió por siglos ese misterio. La vegetación literalmente ha cubierto una civilización entera. Hoy, y desde hace mucho tiempo, los arqueólogos trabajan en desenterrar esas construcciones y tratan de descifrar qué pasó en esos lugares. Van encontrando piezas que tratan de unir, no solamente de manera literal, sino también para averiguar qué significado tienen. Los historiadores y arqueólogos probablemente continuarán haciendo teorías, solo para verse desacreditadas por los nuevos descubrimientos. Por siglos no se supo mucho sobre los mayas, pero esto cambió a principios del siglo XIX, cuando circularon por todo el mundo informes de que antiguos monumentos se encontraban en México y Centroamérica. Muchos investigadores empezaron a llegar a México para buscar de qué se trataba. Esas investigaciones atrajeron en 1839 a John Lloyd Stephens, un investigador norteamericano que, acompañado por el hábil arquitecto y artista inglés Frederick Catherwood, organizó una expedición a Centroamérica y México. En 1843, John Lloyd Stephens escribió un libro titulado Incidentes de viaje en Yucatán. Aunque el castillo en Chichén Itzá estaba cubierto casi por completo por el crecimiento excesivo de la selva, Stephens encontró un área fascinante y edificios construidos mucho antes de que los europeos llegaran a este continente. Vio en aquellas ruinas una arquitectura impresionante, sólida y bella. Alfred Mausley fue uno de los primeros en estudiar las ciudades mayas con un enfoque científico. Mandó a elaborar dibujos y levantó planos de las ruinas.
descubrió que la serpiente se veía representada en varias construcciones mayas. Los códices mayas son libros escritos y muestran algunos rasgos, cálculos matemáticos y astronómicos de la civilización maya. En su escritura se emplean caracteres jeroglíficos. Los mayas desarrollaron su papel en una era relativamente temprana. Hay pruebas arqueológicas del uso de cortezas desde inicios del siglo V. Ellos lo llamaban hu'un, que era superior en textura, durabilidad y plasticidad al papiro egipcio. Los códices son una fuente de información primaria de la cultura maya, junto con las inscripciones en piedras, monumentos y estelas que sobrevivieron hasta nuestros días, y los frescos de algunos templos. Los códices habían sido conservados por los mayas durante generaciones. Cuando llegaron los españoles, en su intento por conquistar y cristianizar, lo escrito en los códices para ellos eran palabras del diablo. Entonces, cientos de códices fueron quemados por órdenes de Fray Diego de Landa en julio de 1562. Muchas de las claves para entender al mundo maya fueron así destruidas. Después de la quema de códigos, la escritura jeroglífica se olvidó. Solamente 3 códices y una parte de un cuarto sobrevivieron hasta nuestros tiempos. En los libros o códices mayas se hablaba sobre la antigüedad y la ciencia, el recuento de los días, meses y años, festivales y ceremonias, medicina, remedios y el arte de leer y escribir. A pesar de que los historiadores han podido determinar que había una lengua maya al inicio, hoy en día sobreviven 70 lenguas mayas diferentes que provienen de esa. Los mayas fueron una de las 4 civilizaciones que desarrollaron el concepto del cero. Los mayas también construyeron sistemas de gestión del agua a escala masiva que son históricamente únicos. Se han encontrado más de 2.200 cenotes, y muchos tienen ciudades construidas alrededor de ellos, con escaleras y caminos a cisternas naturales. Aunque hay muchas ciudades y construcciones mayas importantes que faltarán por mencionar, Chichén Itzá es quizás la ciudad maya más conocida, y por lo tanto el mayor misterio de esta cultura. Fue fundada en algún momento alrededor de los años 500. La gran pirámide llamada el Castillo de Kukulcán, en el corazón de la ciudad, declarado una de las nuevas 7 maravillas del mundo, es una estructura extremadamente impresionante, que habla de la comprensión maya sobre la astronomía. Tiene 91 escalones en cada lado, o 364 en total, con uno más en la parte superior que hace uno para cada día del año. Lo que es realmente espectacular es el efecto especial que ocurre durante el equinoccio de primavera y otoño. Cada 21 de marzo y 22 de septiembre se produce en uno de los lados de la pirámide de Kukulcán un juego de luces y sombras que muestra la forma de una serpiente sagrada que se desliza lentamente a lo largo del costado de la pirámide. Aproximadamente 5 horas después, se conecta con una cabeza de serpiente en la base de la estructura. La pirámide es un calendario gigante que demuestra la sabiduría que tenían los mayas de matemáticas y astronomía. Los mayas también tenían gran conocimiento de ingeniería sonora que tiene que ver con la geometría acústica y que nos sorprende bastante hoy en día. En 1998, el ingeniero en acústica David Lubman oficializó que, al frente de la pirámide de Kukulcán, cuando uno aplaude, se escucha claramente el sonido de un quetzal, el pájaro sagrado de los mayas. Uno puede darse cuenta de esta sorprendente e inigualable característica al visitar el lugar. Luego de este episodio, comenzaron a estudiarse profundamente las cualidades acústicas en Chichén Itzá y otras ciudades mayas. Se sabe que esta cultura desarrolló hasta 600 rangos sonoros. Investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia y de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Ciudad de México confirmaron que en las escaleras del edificio El Castillo de Chichén Itzá verdaderamente se escuchan sonidos parecidos a gotas de agua cayendo cuando una persona sube los escalones de la pirámide, un efecto conocido como gota de agua.
También se cuenta que desde la cumbre no se oye nada de lo que se dice o ocurre en la base del castillo, y en cambio, si una persona de pie desde la plataforma superior del castillo habla con voz normal, es escuchado por los que están a nivel de la tierra a una gran distancia. Todo un enigma. En 1931, el director de orquesta Leopold Stokowski, fascinado por la acústica que se hacía en el famoso juego de la pelota, pasó 4 días en el sitio y varias horas colocando un fonógrafo para encontrar el secreto acústico del espacio, pero no logró encontrarlo y todavía hoy se nos resiste. En esta cancha se pueden escuchar los susurros que los turistas emiten al otro lado del campo. No hay continuidad entre sus muros como podemos observar, ni los muros tienen la superficie curva. Se produce un efecto de refuerzo de la onda sonora emitida que llega hasta el otro extremo con el mismo nivel sonoro o un poco más bajo. ¡Julieta! ¡Julieta! Muchas, 8, 7, 8. 7. Difícil de determinar cuál es el elemento clave para que se produzca dicho efecto sin un estudio o una simulación de por qué ocurre. Sigue siendo un gran misterio. Hoy sabemos que con ondas sonoras se pueden levantar objetos. No extrañaría que hayan usado en el pasado esta tecnología para levantar grandes bloques y rocas. Los arqueólogos tendrían que investigar más en el campo de la acústica y el electromagnetismo para entender cómo y por qué construyeron estas grandes obras arquitectónicas. No hay duda de que los antiguos mayas fueron astrónomos por excelencia y grandes matemáticos. Recopilaron almanaques masivos durante cientos de años para trazar los movimientos del Sol, la Luna, las estrellas y los planetas. Calcularon la duración del año solar con un error de solo 23 segundos, el ciclo de Venus con un margen de error de tan solo un día en 6.000 años. Algunos de los monumentos fueron construidos para marcar los equinoccios y los solsticios a la perfección hasta nuestros días. Además, conocían los ciclos de Marte, Júpiter y Saturno, y calculaban los eclipses solares con 33 años de anticipación. Otro de los edificios que destaca es único en el mundo maya debido a su forma cilíndrica, que se llama el caracol, debido a la escalera circular dentro del edificio. A mediados del siglo XX, el edificio adquirió el apodo de El Observatorio, porque su techo colapsado y su cuerpo circular recuerdan a los observatorios y planetarios modernos. Desde que el apodo se hizo popular, escritores y arqueólogos aficionados han convertido el edificio en un antiguo observatorio real, no solo por su forma, sino por el hecho, como la mayoría de los otros edificios ceremoniales, de que está alineado con los cuerpos celestes. Como los mayas eran el único grupo en el antiguo México con un lenguaje escrito completamente desarrollado, gran parte de lo que sabemos sobre la astronomía maya y lo que pensaban en su realidad física proviene de fuentes de primera mano, como las inscripciones hechas en piedra y los códices que sobrevivieron, donde fueron encontrados tablas astronómicas y textos sobre los movimientos de los cuerpos celestes. Los arqueoastrónomos y los estudios modernos que analizan la alineación astronómica de edificios o asentamientos a menudo llaman a esto geometría sagrada. Los antiguos mayas creían en ciclos recurrentes de creación y destrucción, y pensamiento en términos de eras que duraban alrededor de 5.200 años modernos. Los mayas creen que el ciclo actual comenzó en lo que sería el 3114 o el 3113 a.C. Los planetas fueron llamados estrellas que viajan, y no se ven como mundos esféricos hechos de roca en órbita alrededor del Sol. El Sol, por supuesto, era el cuerpo celeste más importante, y los mayas lo rastrearon, lo registraron y predijeron sus eclipses con gran precisión. En las famosas tablas de Venus, un almanaque de 8 años del planeta, se pueden encontrar en el Códice de Dresde, con una descripción detallada del ciclo promedio de 584 días de Venus, que está muy cerca de nuestras observaciones astronómicas modernas. Con su conocimiento avanzado de matemáticas y astronomía, y su habilidad para hacer observaciones agudas, los antiguos mayas nunca pensaron en la Tierra como una bola que se movía en un universo sin fin. Los mayas sabían que la Tierra era el centro de toda la creación y que existía en un plano, en lugar de una esfera giratoria. La Tierra se extiende hasta el infinito en este plano con capas debajo que forman el inframundo y capas superiores que forman los cielos. En este espacio contenido existen el Sol, la Luna y los planetas junto con las estrellas.
el centro oscuro de la Vía Láctea, llamado Xilvavave por los mayas y a menudo referido como la Gran Grieta, también fue importante porque fue visto como el camino de las almas a otro mundo, una creencia sostenida por muchas otras culturas. Si bien algunos autores afirman que los mayas creían que había 4 esquinas en la Tierra, hasta ahora no se ha descubierto nada que indique que creían que el plano terrestre terminaba, solo que tenía 4 direcciones y que estaban en algún lugar alejado del centro del plano terrestre. Estos son los 4 puntos cardinales. Los mayas asociaron cada dirección con un color y un bakaf particular. Para los mayas, la Tierra es estacionaria y fija, y solo se mueven los objetos en los cielos. Si bien hoy podemos entender muchas cosas de lo que los mayas sabían sobre el mundo, todavía el trabajo de arqueólogos, documentalistas y científicos continúa. Los mayas heredaron tal vez grandes conocimientos que desaparecieron al igual que otras culturas. Probablemente las respuestas estén talladas en la piedra. Sus misterios no dejarán de intrigarnos, pues aún hay mucho más por revelar. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Si te gustó el video, suscríbete a Naof, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.